6:07 Seguimos aquí en Radio Capital recordando un poco a Daniel Peredo, y me sigue escribiendo la gente a través de las redes sociales, ¿no? Hablan de esta magia que tenía Daniel. Dicen que era una persona de la que no conoces, no whatsappeas, pero que te duele su partida, y es un poco lo que él había logrado, ¿no? Acá me dice, por ejemplo, Pablín, dice, es de esas personas que no conoces en persona, no hablas por teléfono, no whatsappeas, pero te duele su partida. Gloria en las alturas, Daniel Peredo Menchola, por su mamacita. Claro, él decía, ¿no? Por mi mamacita. Tantas frases que van a quedar en el recuerdo. Y conversaba también con Alan antes que se vaya, qué vacío tan grande deja Daniel, además, en lo que él hacía, ¿no? En ser la voz de la selección, y qué difícil la va a tener quien tenga que asumir ahora este reto. Luego, en unos días quizá podemos conversar ya con ustedes para ver quiénes creen ustedes que podría ser esta nueva voz. Y hablaba también con Alan acerca de lo difícil de aceptar y de lo impactantes que son estas muertes que uno no se espera, ¿no? Estos adioses que uno no tenía idea que podrían pasar. Daniel era un hombre de 48 años, era un hombre que hacía deporte, que jugaba su fútbol, su fulbito, todos los lunes con sus amigos, como lo hizo el día de hoy, y lo primero que uno dice es, ¿qué le pasó? Tuvo un infarto, es la información que tenemos. Empezó a sentirse mal mientras estaba jugando, lo llevaron a la clínica y no pudo hacerse nada. No es que él tenía una enfermedad que nosotros conocíamos y que podía desencadenar en algo tan fatal como la muerte. Estamos aquí en el estudio con el doctor Marco Almerí. Él es del servicio cardíaco del Hospital Bartom, es este nuevo hospital en el Callao. Yo no lo conocía. Ahorita vamos a hablar también un poco de eso para la gente del Callao. Doctor, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos sus radioescuchas. Es difícil de creer que una persona tan joven pueda tener un infarto, por lo menos en la cabeza de la gente, en la mía también. Una persona que hace deporte más bien debería ser más sana y no ser propensa a tener este tipo de hechos. Yo siempre, cuando he entrevistado a los médicos, siempre les digo lo mismo: es difícil, si no tienes al paciente, no tienes la historia, preguntar esto, pero usted nos puede decir qué le pasó. Bueno, mire, se trata de una persona de 48 años, varón, que hace deporte una vez a la semana, y que tenía que necesariamente haber tenido un control cardiológico. Nosotros los cardiólogos aconsejamos a que todas las personas mayores de 45 años deban de tener un chequeo cardiológico por lo menos una vez al año, porque son los que precisamente exponen su corazón al esfuerzo máximo, y si tuvieran una patología de fondo, ¿no? Como por ejemplo que alguna de sus arterias coronarias se estén cerrando, al exponerse en el esfuerzo máximo como el que él ha estado realizando, pues ahí ocurre el desencadenamiento de un infarto cardíaco y provocar la muerte súbita. Pero entonces la gente que hace deporte, que tiene actividad física, es más propensa a tener un infarto. Así es más propensa si es que tienen una enfermedad de base, y la única manera de saberlo es haciéndose un control cardiológico. Aquí en el país nosotros tenemos ahora ampliamente difundidos los equipos para poder hacer estas pruebas. Es un electrocardiograma basal, una ecocardiografía y una prueba de fuerza. Esos tres tienen una alta sensibilidad. No se nos escapa un paciente. Al 99% de sensibilidad con esas tres pruebas es muy difícil que se nos escape un paciente, y nosotros podemos prevenir o aconsejar quién sí, quién no puede someter su corazón a un esfuerzo máximo. ¿Por qué hoy y no de la próxima semana? ¿Por qué no la semana anterior? ¿Qué es lo que desencadena que hoy le haya ocurrido esto, o que le ocurra a una persona? Las circunstancias. Por ejemplo, él estaba haciendo deporte al mediodía, gran calor, deshidratación, ¿no es cierto? Además, si de repente desayunó café, o si a lo mejor fumó un cigarro, o si los días previos él ha estado sometido a algún gran estrés con gran liberación de adrenalina. Yo no lo conozco personalmente, pero puedo asegurarle, porque lo hemos seguido por televisión, él es un tipo apasionado. Las personas apasionadas, como él, provocan una gran liberación de adrenalina cuando hacen su actividad. Cuando él relata, y lo hace con bastante pasión, está liberando adrenalina, que es la que nos contagia, finalmente. Pues son personas que han educado a su organismo a liberar adrenalina cuando realizan actividades físicas. Y en este caso él estaba haciendo deporte
¿no? Que es lo que le gusta a él, y seguramente con un cuerpo educado a liberar gran cantidad de adrenalina, que seguramente lo ha hecho en el campo. Súmele adrenalina, que es un vasoconstrictor coronario, sobre una base de probablemente una arteria que se ha estado tapando, ¿no? De repente desayunó café, o a lo mejor fumó un cigarrito, o el día previo ha estado sometido a un gran estrés. Entonces, todas estas cosas se suman y hacen que el día de hoy, al someter a este esfuerzo máximo el corazón, pues termine provocando un gran infarto y la muerte súbita. Como le decía al comienzo, doctor, es muy complicado preguntarle a un médico qué pasó con un paciente si es que no lo ha tratado, si no tenemos la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahora yo más bien le voy a preguntar, no por Daniel, sino por cualquier persona, ¿no? Para no asumir cosas y para que de repente la gente no malentienda que estamos asumiendo cosas que pasaron antes o durante y que no lo sabemos, ¿no? Hablemos de personas de entre 40 y 50 años que para nosotros son jóvenes y que no se nos ocurre que va a pasar esto. ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando tiene un infarto? Porque hay algunos signos, ¿no? que se presentan antes, que te pueden advertir que estás en riesgo de que te ocurra un infarto, y es cuestión de minutos, ¿no? Y son esos minutos los que de repente te pueden salvar la vida. Así es. El dolor de pecho, ¿de acuerdo? Que no siempre es un dolor muy intenso al comienzo. Al comienzo es un disconfort. ¿O un incón? No, el incón no es característico, es un dolor a sensación de pesadez, que a veces incluso mucha gente no lo distingue. Como una presión. Como una presión, no es propiamente una hincada. ¿Es en un punto del pecho o es en todo en la parte el anterior, pecho? En la parte anterior del pecho, pero también puede presentarse en la mandíbula, o en el brazo, en el hombro izquierdo, e incluso entre los dos omóplatos, y adelante no haber nada. De manera que cuando una persona tiene una sensación de opresión en el pecho o en la espalda, pues no hay que continuar con una actividad física. Inmediatamente hay que parar. Hay que parar inmediatamente. Recuerda que todo esto ocurre en 1 hora. En 60 minutos es que pasa todo. Ocurre todo. Si Así uno está caminando, debe sentarse, debe echarse. ¿Cuál es la posición Hay que correcta? asegurar el riego sanguíneo cerebral, y la mejor manera es colocando el corazón a la misma altura del cerebro, es decir, hay que estar echados. Echado, boca arriba, respirando despacio. Así es. ¿Inmediatamente hay que llamar a los paramédicos o puede que tengamos unos minutos para analizar la situación y saber diferenciar si realmente es una situación de peligro o es algo que puedo controlar? Bueno, mire, mucho tiene que ver el antecedente. Si se trata de un gordito que no tiene ningún chequeo anterior, no sabemos nada de su historial, que ha tenido un dolor opresivo en el pecho, ¿no? Y que ha hecho el día de hoy un esfuerzo máximo, porque además va acompañado con sensación de muerte, le digo. Las personas que sienten esto tienen una sensación extraña, ellos mismos lo dicen cuando llegan. Entonces ahí no hay que perder el tiempo, porque tenemos 60 minutos para ayudarlo. Porque todo desemboca en 60 minutos. Eso se llama muerte súbita. Alguna vez yo hice un reportaje sobre primeros auxilios y me decía el paramédico que además, mientras llega la ayuda, lo que puedes hacer es liberar las partes de presión, por ejemplo, los pasadores, la correa. ¿Esto ayuda? ¿Qué podemos hacer mientras esperamos que llegue la ayuda? O uno tiene que pararse, de repente caminar para subirse a un carro, para ir a la clínica. ¿Es mejor ir o esperar que llegue la ambulancia? Bueno, porque esa es una decisión complicadísima que en todas en las situaciones de emergencia uno pensamos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que llegue la ambulancia o mejor saca el carro y lo llevamos nosotros? Mire, yo creo que acá en la capital tenemos, la verdad es que bastantes centros donde pueden ser atendidos, clínicas, hospitales, que tienen sus emergencias abiertas. Yo creo que es mejor acudir por el tráfico. A veces nos confiamos en la ambulancia y se demora mucho en llegar. Recuerde que son, en estos casos de muerte súbita, incluso es parte de la definición, todo esto ocurre en 60 minutos. Entonces, si la cosa está clara y los síntomas y signos son característicos, pues es mejor acudir a un centro hospitalario cercano, no a una emergencia cercana donde nos puedan dar las primeras atenciones, las primeras ayudas para poder salir de este cuadro. ¿Y qué hacemos mientras? Le había preguntado, hay que echarse, recostarlo. Así es. ¿El alcohol sirve? ¿El soltar los pasadores, las cosas que dan presión? No, el alcohol no ayuda, nada de eso ayuda, simplemente que el paciente tiene que ventilar. Lo que hay que asegurar es que la ventilación, si tiene dentadura postiza, la sacamos, ¿no? En el cuello pues no debe estar liberado para que pueda respirar adecuadamente. Sí, los pasadores,
eso puede ayudar también un poco. Que no tenga la cabeza doblada Así hacia es. adelante, hacia atrás, siempre Así es. recto para que entre El directamente que ayuda el aire. tiene que garantizar que entre el aire. La posición del cuello y de la cabeza tiene que estar garantizada en una posición anatómica para que pueda ingresar fácilmente el aire. Los brazos relajados, los miembros relajados. Y es que lo mejor es a un centro cercano. Pero mire, estamos hablando del que no conocemos. Porque si además nosotros hablamos del que además es hipertenso, es diabético, Que tiene ya sabemos dislipidemia, que tiene alguna que te dice que, complicación. ¿no? que recibe tratamiento por la presión, por la diabetes, o fuma, o es muy gordito, ahí sí, definitivamente, factores de riesgo coronario con signos y síntomas característicos, estamos hablando de alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que tenga un evento isquémico y que luego subsecuentemente haya la muerte súbita. Pues esos pacientes inmediatamente tienen que acudir a un centro de emergencias. Puede que yo me haga este examen cardíaco el día de hoy y espero 6 meses para hacerme el siguiente, pero que en ese lapso ocurra Es muy algún difícil. cambio. Es muy difícil. Okay. Nosotros aconsejamos la prueba de esfuerzo al año, ¿no? El electrocardiograma sí podría ser cada 6 meses, también puede ser al año, y la ecocardiografía cada 2 años. Estas 3 pruebas garantizan un buen examen a las personas para que sin temor puedan someterse a grandes esfuerzos físicos durante algún deporte que estén practicando. Y nunca forzarnos, ¿no? Así es. Nunca forzar. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Creo que los casos como el de Daniel nos ponen muy tristes, pero sí son una oportunidad para poder hacer un poco de escuela, para poder educar un poco a la gente, porque lo que le pasa a uno le puede pasar a muchísima gente y a veces es la falta de información la que hace que no podamos ayudar, ¿no? Le voy a pedir que se quede, por favor, tenemos que ir a la pausa, pero si ustedes tienen alguna consulta también para el doctor, pueden llamar al 212-5353 o bueno, para recordar también al amigo Daniel Peredo. Regresamos luego de la pausa, no se muevan. De la tarde estamos conversando con el doctor Marco Almerí del servicio de cardio del Hospital Bartom del Callao, este hospital nuevo, y estamos hablando un poco a propósito de la muerte de Daniel Peredo, cómo es que un hombre tan joven que hace deporte le da un infarto, ¿no? Y hemos conversado un poco con el doctor cómo identificar cuando tenemos esta condición, qué es lo que tenemos que hacer si nos vemos frente a un hecho como este, cómo podemos ayudar. Les vamos a dar nuevamente los teléfonos por si tienen alguna consulta o por si quieren comentar también un poco acerca de Daniel, lo que significa para todos nosotros y cómo lo vamos a recordar. Los números son el 212-5353. Doctor, seguimos conversando y hablamos de deportistas, pero ciertamente hay muchos trabajos que implican esfuerzo físico, ¿no? Y que no necesariamente son personas que practican un deporte. Me imagino yo la gente que de repente camina mucho, que está mucho tiempo expuesta al sol, porque usted nos decía el factor climatológico es importante, la gente que carga mucho peso, los cargadores, por ejemplo, que están todo el día haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Qué otro tipo de oficios, de ocupaciones podrían tener este riesgo? Bueno, los mineros, los que trabajan en altura, ¿no? Okay. Los que trabajan los que hacen, como usted ha dicho, grandes actividades con esfuerzo físico, y más aún si esta es en altura o en donde los ambientes climatológicos son mucho frío, por ejemplo, o mucho calor, ¿no? Y eso está regulado. Usted sabrá que hoy incluso existe una especialidad médica que es la medicina laboral, que anualmente a todos los trabajadores que son formales, se le exige un examen anual. Lamentablemente también, doctor, la informalidad en nuestro país Ese está en todas partes, entonces aún a los trabajadores informales no esperemos que ocurra algo para ir a chequear. No ser informal no significa ser irresponsable con nosotros, ¿no? Con nuestras propias vidas. Tenemos llamadas telefónicas, tenemos a Christopher en la línea. ¿Qué tal, Christopher? Muy buenas tardes, gracias por llamar. Aló, muy buenas tardes. Bueno, sin palabras por la partida de Daniel. A mi parecer, el mejor periodista de deporte en el Perú. Como le comentaba ahorita a mi familia, yo me imaginaba de viejo, verlo él también viejo, comentando de fútbol, recordando la clasificación del Mundial después de 36 años, y es muy lamentable una pérdida de una persona tan importante y que
tiene mucha influencia en los jóvenes, en los adultos y en muchas personas. Bien, Christopher, muchísimas gracias por llamar. Sí, pues tiene mucha razón, Christopher, ¿no? Uno se imagina que el tiempo pasa, que los partidos pasan, los mundiales pasan, que cada vez nos va mejor y a pesar de que pase el tiempo, todos nos imaginamos a Daniel ahí, ¿no? Nosotros viejos, él también viejo, pero con ese mismo espíritu. Tenemos también a Carlos en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Hola Fernanda, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería comentarte, también estamos concernados totalmente con esta partida tan abrupta de Daniel y justamente una experiencia personal y la comparto con ustedes porque creo que es importante, ¿no? Y es interesante y que esté el doctor al costado con mayor razón. Yo tengo 58 años y a los 32 años me dio un infarto. 32 años. 32 años, exactamente. Entonces, las condiciones son 32 años, exactamente hace 26 años. Y me salvé porque Dios quiso que me salve, porque yo prácticamente estuve casi muerto en vida, digamos. Pero la suerte, en mi caso, era que yo estaba inerte. O sea, la única manera que te puede salvar un infarto es estando sentado, viendo televisión o en cualquier condición, pero estando sentado sin ni siquiera caminar. Ok, no estabas haciendo una actividad física cuando te sucedió. Basta que estés caminando y estás en actividad física. Así es. Entonces esa condición de estar con el estómago vacío, sin actividad física, te da la posibilidad de llegar a un centro médico y que te puedan sacar de alguna manera del infarto. Estoy hablando de hace 26 años que la medicina no había avanzado tanto como ahora, pero aún así es complicado. En el caso del deporte, una persona que está haciendo deporte y en la condición que fuese, y ya prácticamente el infarto es fulminante, no lo resiste lamentablemente. Claro, porque ya tiene y el eso es lo que corazón pasó con Daniel. sobretrabajando. Carlos, muchísimas gracias por llamar, por contarnos su experiencia y la vamos a comentar con el doctor. Es cierto, el no estar en movimiento te da un poquito más de tiempo. Así es, eso es cierto. Una primera cosa que hay que rescatar acá con él es, fíjese, hace muchos años era imposible pensar que una persona de 30 años pueda tener un infarto. Eso era imposible, 32. Ya. Pero hoy se ve. Hoy en las emergencias no hay, pero mire lo que le digo, no hay un día en que no veamos uno. Miren lo que le digo. De gente joven. Sí, gente joven con infarto. ¿Y esto por qué, doctor? Porque ¿qué ha cambiado? El estilo de vida. El estilo de vida ha cambiado. Ya desde muy pequeños, muy pegados a la computadora, a la tablet, menos actividad física, y esto ha conllevado a sobrepeso, ¿no? Son 3 de cada 4 con sobrepeso aquí en Lima, aquí en el Perú. Esas estadísticas sí las tenemos. 3 de cada 4, fíjese, con sobrepeso. Hay mucho consumo de sal, porque la comida chatarra que nos venden es más rica si tiene mucha sal, pero la sal no ayuda en ese tema. El sobrepeso, ¿no? El colesterol incrementado, los triglicéridos incrementados, ahora hay jóvenes con hipertensión arterial, jóvenes con diabetes, jóvenes con gota, y algunos todavía fuman, ¿no? Y además nuestros trabajos, nuestros colegios, el tráfico le han agregado el estrés, y el estrés que es al que nosotros lo conocemos como el monstruo del siglo XXI, porque ataca silenciosamente. El estrés es... ¿Qué hace el estrés con el corazón? Hace que el cuerpo libera adrenalina. En estado de estrés, el cuerpo libera adrenalina, la cual comienza a circular por la sangre, llega al corazón a trabajar más. Y dos cosas provoca: que el corazón trabaje más, y lo otro es que sus vasos sanguíneos que lo alimentan se cierran. Mira, lo hace trabajar más y los vasos sanguíneos que alimentan a ese corazón se cierran en presencia de la adrenalina. O sea, doble acción que condiciona, claro, lo fuerza y no le da el nutriente y el oxígeno. Y eso provoca el infarto masivo y consecuentemente la muerte súbita. Entonces, hay que hacer a partir de esta llamada, hay que decirle a la población que pues cada vez estamos viendo con más frecuencia en más jóvenes esta problemática cardiológica, y por eso es que hay que tener más cuidado, ¿no? Y hay que evitar los factores de riesgo coronarios. Todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a ir a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar acerca del miedo, ¿no? Que tiene la gente de ir a la consulta por enterarse o por no enterarse de que tiene algún problema, porque no sabemos cómo va a cambiar nuestra vida. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos de cómo cambia tu vida cuando detectan que tienes algún problema en el corazón. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
Seguimos conversando con el doctor Marco Almería, del servicio de cardio del Hospital Barton. Tenemos a Augusto en la línea telefónica, también está llamando seguramente para hacer una consulta o para recordar a nuestro amigo Daniel Peredo. ¿Qué tal, Augusto? Gracias por llamar, buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Así es, lo escucho perfectamente. Doctor, le cuento mi caso así rapidito. Mi nombre es Augusto en primer lugar y yo tengo artritis reumatoide juvenil desde hace 15 años. A mediados del año pasado, en julio, me dio una infección bien severa en la cual se me introdujo una bacteria que se llama Streptococcus galacticus y esta se depositó en la válvula de mi corazón. En enero al principio de este año, mediante una ecocardiograma me detectaron insuficiencia aórtica severa y me dijeron mis médicos que la válvula estaba dañada. Bueno, después de eso me dijeron que el tratamiento tenía que ser quirúrgico. Ahora también la cardióloga que me ve me dijo, si no te llegan a operar, te puede dar una isquemia cerebral y vas a tener problemas en tus pulmones. Ahora mi pregunta, también me dijo, si llegas a sentir algún dolor fuerte, bueno, yo como tengo esta enfermedad que le digo la artritis, estoy ahorita en cama, no puedo movilizarme, soy una persona discapacitada. Yo quería preguntarle a usted, ¿qué es lo que debería hacer si llego a sentir un dolor fuerte? Porque mi doctora me ha dicho que me puede dar un paro cardíaco, mi cardióloga y mi reumatólogo. ¿Qué es lo que debería yo hacer? Sería mi pregunta, doctor. Claro. Debería llamar a los bomberos, pero ¿qué medicación debería tomar? No sé. Mire, lo que tiene que tener siempre al costado de su cama es el Isorbide de 5 miligramos. ¿Eso qué es? Es un nitrato que lo que provoca es que esas arterias coronarias, ¿no?, puedan dilatarse un poquito más y aportar un poco más de oxígeno al corazón. Entonces, el Isorbide de 5 miligramos, que es un producto que se coloca debajo de la lengua, es una tableta blanca chiquitita, ese debe ser el tratamiento, el único además, que se le puede recomendar a este señor, pero le va a salvar la vida y lo va a mantener con un corazón oxigenado hasta que llegue a la emergencia. Ahora, lo que ha tenido es una endocarditis por un estreptococo. Esta es una bacteria que se come la válvula, en este caso se ha comido la válvula aórtica, ya no cierra adecuadamente y la sangre se regresa. Pero mire, yo creo que si está en edad y además en las condiciones de operarse, que se opere, porque poco a poco esto va condicionando a una hipertensión pulmonar. Y entonces, cuando ya sea una hipertensión pulmonar severa, ya no se va a poder operar solo la válvula, sino tendría que también hacer un cambio de los pulmones. Y pues acá en el Perú no se hace. Que a veces tenemos miedo, ¿no? Ya. Tenemos miedo de pasar por el quirófano, pero muchas veces ciertamente es un riesgo que vale la pena tomar. Doctora, usted ha hablado de pastillas y yo hoy le quiero preguntar por el mito de la aspirina, porque muchas personas, incluyendo mi papá, tenían esto en la cabeza: una aspirina diaria te evita el riesgo de sufrir un infarto. ¿Eso es cierto o es un mito? Es un mito del pasado. Hace muchos años a todos los pacientes hipertensos o dislipidémicos se les aconsejaba una aspirina todos los días, pero hoy los estudios han probado que no ayuda. ¿Para qué sirve la aspirina, Bueno, doctor? sirve como un preventivo secundario, es decir, posterior a un infarto cerebral o posterior a un infarto cardíaco, o en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo coronarios y entre ellos la diabetes. En ellos sí, para impedir un segundo infarto cardíaco, para impedir un segundo infarto cerebral. En ellos está probado que ayuda. ¿Y en pero la vida diaria para no qué ayuda. nos sirve la aspirina? Porque creo que la mayoría tiene un frasco de aspirinas en su casa. Así Cuando es. le duele la cabeza se toma una aspirina. Cuando tiene resaca creo que también se toma una aspirina. ¿Para qué sirve? Bueno, mucha gente lo usa como placebo, o sea, que le da la idea de que está protegido y se Claro, mejoran, claro. pero no tiene un efecto directo. Ahora, en algunas recomendaciones que yo estaba viendo un poco decía, si tienes un infarto, mastica una aspirina. Mientras, como usted decía, mientras te llevan Así es. a recibir ayuda médica. ¿Esto ayuda? Sí, nosotros al paciente que llega con infarto, nosotros le damos 3 aspirinas de 100 miligramos. Entonces, si en el camino le van dando 1 o 2, nos ayudan. Claro que sí, en ese caso sí ayuda. ¿Hay que masticarla o hay que pasarla de frente? Hay que pasarla con agua, no hay problema. Y mientras vamos conduciéndolo al hospital. El Isorbide también ayuda. Recuerde que si estamos en un paciente que tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia y de pronto tiene un dolor de pecho tipo opresivo,
Entonces ese paciente, si tienen a la mano un Isorbide de 5 miligramos, lo colocamos debajo de la lengua, le damos aspirina y lo llevamos al centro de emergencia más cercano. El Isorbide es De un 5 medicamento miligramos. que se vende con receta médica. Con receta médica. Entonces hay que ir primero a una consulta siempre, ¿no? Aun cuando usted esté recomendando, lo ideal es que todos consultemos directamente con un médico. Así es. En el entendido de que estamos hablando de un paciente que es hipertenso, que es diabético, de hecho lo ve un cardiólogo. Entonces el paciente lo puede incluso, le puede sugerir a su cardiólogo. Sí, y es importante también, vamos a hablar de eso luego porque tengo una llamada telefónica de cuál es el protocolo de emergencia que tenemos con los amigos, con la familia y en el trabajo, ¿no? Ante una Así es. situación de este tipo. Diosdado está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Diosdado? Buenas tardes y gracias por llamar a Capital. Aló, señorita, muy buenas tardes. Al doctor la pregunta es, por favor, y por ejemplo, por ratos a mí me da como cuando como, por ejemplo, por ratos así como querer paralizarse el corazón. ¿Eso a qué se debería? Yo tengo varios y ¿eso podría ser o no sé, quisiera que Su me edad. dijera, por favor? ¿Cuántos años tienes, Diosdado? 48. La edad, ¿no? Mire, se da cuenta, es la misma edad que Peredo. Ya hemos dicho, el corte acá es 45 años, ¿no? Pero en el él Perú. tiene como una sensación Claro, de él que lo se que le tiene, paraliza el corazón. Él tiene extrasístoles. ¿No? Es muy frecuente después de los 45 años encontrar las extrasístoles, que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Es como un movimiento brusco del Y, corazón. y a veces varios, seguidos, una racha lo llamamos nosotros. ¿Eso es lo mismo que una taquicardia? Más o menos parecido, la taquicardia es el aceleramiento del corazón, pero de manera rítmica. En este caso no, de él es arrítmico. Como un golpe. Como un golpe que puede ser 1, 2, 3, que le da la sensación de que se va a parar y ciertamente de manera compensatoria el corazón da 1, 2, 3 latidos rápidos y luego se detiene un ratito. Es una pausa compensatoria y luego comienza a latir normal. Estas extrasístoles tienen que ser estudiadas para saber si se trata del tipo supraventricular, que generalmente no provoca mayor problema, o si se trata del tipo ventricular, que sí requiere una observación estricta por el cardiólogo. Claro, siempre con Así un es. examen. Entonces, ¿con qué examen nosotros podemos evaluar? Con un Holter. Un Holter nos da toda la información, es un aparatito que le colocamos 24 horas al paciente y nos permite identificar qué tipo de arritmia está presentando el paciente y o si tiene una arritmia oculta también. ¿Cómo debe proceder Diosdado cuando tiene esta sensación? Bueno, en estos casos lo que él tiene que hacer es sentarse, apoyarse en algo, ¿no? No debe permanecer de pie, estirar los miembros, los brazos, las piernas, tomar aire hondo y esperar que pase, ¿no? Posterior a eso, si tiene cerca un lugar donde le puedan tomar un electrocardiograma, inmediatamente. Claro, un examen basal para poder identificar si estamos frente a algo que de repente solo le va a provocar un susto y nada más, o si estamos frente a una arritmia ventricular o una extrasístole ventricular que requiere tratamiento, que la tenemos, sí, que pues, la tenemos. Hay que descartar porque es parte de la prevención. Así es. Miguel también está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Una consulta para el doctor. Adelante. Doctor, soy Buenas Miguel tardes. Avilés, de acá del Callao. Doctor, siento al lado derecho del pecho, al lado del corazón, un dolor que sale de adentro, punzando hacia afuera. Desde que siento el olor ya tengo que pararme a tomar agua. No sé en qué puede dilucidar eso si no tengo agua a la mano, porque yo estoy prevenido con mi agua ahí a la mano. Siempre vivo al costadito con mi vaso de agua al costado. Miguel dice el lado derecho. Porque el lado derecho, no sé. Otra cosa, doctor, soy un paciente oncológico. Ok, ¿qué diagnóstico tiene oncológico? ¿De qué área? Ya cortó. Próstata. Próstata, ok. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Miguel? 5. 50. 50. 6'5". 6'5". 6,5. ¿Qué puede ser este dolor, doctor? Mire, no es un lugar habitual. El lado derecho del pecho no es una zona característica, ¿no? Y el tipo tampoco, porque es tipo punzada, el dolor que él siente. Él dice de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, 65 años y la condición de varón, sin embargo, sí estarían a favor, ¿no es cierto? Entonces, no nos ha dicho si es hipertenso, si es diabético, si tiene dislipidemia. Asumamos que no lo tiene, solamente es varón y tiene 65 años. Y está por encima del corte. Entonces, este tipo de síntomas que son erráticos, que son difíciles de definir, lo primero que tenemos que descartar es lo más grave.
si es cardíaco o no. Y la prueba que define es la prueba de fuerza. Nosotros lo hacemos caminar en la faja sin fin, conectado con unos chupones al pecho, y en la pantalla vemos. Si hay alguna alteración cardíaca, tenga la plena seguridad que va a salir ahí. Ahora, si ¿Qué es otra paciente cosa? oncológico deben haberle hecho ya estos estudios. No, no no corresponde porque él es de próstata, no le han hecho esos estudios. ¿Y qué otra cosa podría ser? Bueno, en esta edad también se presenta el reflujo gastroesofágico. El ácido del estómago se regresa al esófago y quema. Y tienes esa sensación de dolor de adentro hacia afuera. ¿Por qué ocurre esto? Porque a esta edad también ya el esfínter que separaba el esófago del estómago se relaja y los ácidos regresan. Claro. No es una cosa tan rara, pero también podría ser una hernia hiatal. O sea, que parte del intestino se esté metiendo hacia la parte del tórax, ¿no? Y eso es una hernia hiatal y condicionando la presencia de este tipo de dolores. Hay que estudiar a este paciente, porque fíjese, tiene la edad en la que uno se confía, externamente lo ve bien y de pronto la muerte súbita. Además, cuando uno está yendo al médico y está recibiendo un tratamiento, es lo que le acabo de preguntar, ¿no? Uno asume que ya el médico está viendo todo, y no, el médico está concentrado específicamente en el área que tiene el problema, en lo que es su especialidad. Así es. ¿No? Entonces no debemos descartar hacernos todos los otros chequeos. No se vaya, doctor, tenemos que ir a la pausa rapidito y regresamos con más llamadas. La gente está llamando a preguntar y quiero preguntarle por las mujeres también luego de la pausa. Ya regresamos. ¿Cómo no? 6:47 estamos aquí con el doctor Marco Almerí del servicio de cardio del Hospital Barton del Callao, hablando un poco acerca de los problemas del corazón, ¿no? A propósito de este terrible fallecimiento de Daniel Peredo, del amigo Daniel Peredo, porque una de las cosas que nos llama la atención, que nos sorprende, es que un hombre tan joven pueda morir de un infarto. Así que estamos hablando con el doctor para aprender un poco por qué ocurren estas cosas, cómo podemos prevenirlas. Le decía, doctor, justo antes de la pausa, que quería preguntarle por las mujeres, y precisamente tenemos a una mujer en la línea telefónica. Ella es Elisa, que nos está llamando, tiene una consulta. ¿Cómo estás, Elisa? Chaclacayo. Gracias por llamar, de Chaclacayo. Te escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mi mamá tiene 59 años, sufre de diabetes, tiene la presión alta y ahora es asmática. Y hace 2 semanas fue internada y me dijeron que tenía el corazón demasiado grande, que no podía tomar mucho líquido y que tenía ICC. Y ahora recién hemos sacado cita para que la vea el cardiólogo. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar ahí si en algún momento se encuentra mal o algo por el estilo? Mire, ya le hicieron el diagnóstico, mire, ya tiene insuficiencia cardíaca. El ICC es siglas de insuficiencia cardíaca. Y esta es la consecuencia de hipertensión arterial crónica. En pacientes que tienen hipertensión arterial por más de 10 años y a veces con un tratamiento irregular, terminan con cardiopatía hipertensiva e ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese paciente? Cierto, evitar sobrecarga hídrica. Es decir, no darle mucho volumen de líquido. En estos pacientes con ese diagnóstico es 1 litro de líquido por día, por 24 horas. ¿Agua o puede ser jugo? No, y está incluido en la sopa. Azúcar, que no tenga azúcar. No, está incluido en el volumen de la sopa, en el volumen del desayuno, en el volumen de todos los alimentos que recibe por día, 1 litro máximo. Y la sal en ellos es vital, 0 sal. Yo antes les decía a los pacientes poquito de sal y poquito no le quitaban nada. Yo, bueno, ahora soy más sincero y le digo, nada de sal es nada de sal. Para que le eche sí, pues, una ñisquita. Porque, así es, claro. Nada de sal porque la sal retiene agua. Entonces, al retener agua, quien tiene que bombear esa agua retenida es el corazón, pero y ese corazón está en insuficiencia, entonces lo hago trabajar de más. Y lo expongo a un infarto o a un paro. ¿No se deshidrata? Por ejemplo, la fruta vale como líquido para eso que usted me dice. Sí, claro, 1 litro por día. Mire, incluyendo la fruta. Incluyendo todo. Es 1 litro por día. Entonces, es complicado, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque esta es una persona que probablemente tiene más de 10 años de hipertensión y no ha recibido un adecuado tratamiento. Y lo que tú me preguntabas hace un rato, la aspirina acá sí tiene importancia porque tiene diabetes. Entonces, acá sí tiene importancia la aspirina, acá sí tiene importancia los diuréticos, ¿no? El captopril, el enalapril, que son productos que nosotros usamos. Estos pacientes en hogares disciplinados, con una dieta disciplinada, con un paciente que cumple todas las indicaciones y toma todos los medicamentos,
pueden mantenerse en el tiempo estables. Sí. Ahora, doctor, le comentaba hace un ratito y antes de la pausa, este protocolo que debemos tener, así como hacemos simulacros de sismo, digamos, cuando uno es una persona que sabe que tiene un problema, digamos, alguna insuficiencia en el corazón, pasa también con la epilepsia. Hay un protocolo que todos tenemos que seguir. Yo le voy a comentar un poco lo que yo hago. Siempre tienen que haber dos personas, la que llama a la ambulancia y la que llama a los bomberos para que le indiquen, como el 911, qué hacer en ese momento. Porque a veces mientras uno está dando la dirección y está explicando, podría estar socorriendo a la persona que tiene el problema. Entonces, por lo general, si pueden haber dos personas, una que atienda, asesorado al teléfono por los bomberos, por un paramédico, y la otra que esté pidiendo la ayuda para que vengan, ¿no? Esto es importantísimo saber. Así es. Sí, así es. Y la persona que atiende lo que tiene que garantizar fundamentalmente es el acceso del aire. Del aire. Así Así evitar que la lengua se vaya hacia atrás, ¿no? Porque tapa la entrada del aire. Si hay prótesis, retirar las prótesis. Okay. La posición del cuello, de la cabeza. Que es no decir, esté así es. doblada hacia ningún lado para que esté La vía, recto, digamos, así toda es. la vía recta. Así es. Tenemos a César en la línea telefónica que tiene una consulta. César, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita Fernanda? Buenas tardes al doctor. Buenas tardes. Te escuchamos. Ya, doctor, una consulta. Yo tengo 58 años. El año pasado me operaron de una hernia inguinal. Doctor, y después de la operación tuve una taquicardia y mi presión arterial volaba, doctor. Doctor, dígame, ¿yo tengo algún problema de corazón? ¿Debo hacerme algún examen para descartar todo eso, doctor? Le agradezco la respuesta de antemano. Si dice que su hipertensión después de la cirugía, porque la cirugía de hernia inguinal es una cirugía sencilla, le voy a decir, ¿ya? Y mire, una cirugía tan sencilla, que dura poco, la anestesia que se utiliza es muy poca, ha provocado que este paciente curse con presiones altas, porque él dice que estaba volando en presión. ¿Puede ser un tema nervioso? Puede ser un problema tensional, pero podría ser de fondo también que él ya es hipertenso, si su papá o su mamá es hipertenso, porque esto es una herencia genética. Y no lo sabía. Claro, y entonces él, sometido por el estrés de la cirugía, porque cuando uno entra a sala de operaciones, cualquiera, ¿no? Se somete, es un estrés, ha despertado la condición de base que él ya es hipertenso y no recibe tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese paciente? Mapa. Hay mapa. Hay que colocarle un mapa que significa monitoreo ambulatorio de presión arterial, es un aparatito de 24 horas, y con eso nosotros decimos si este paciente es hipertenso, y no solamente si es hipertenso, sino si lo es de día, si lo es de noche o es ambos. Y no esperar que nos vuelva a pasar, ¿no? Porque a veces No, le pues, pasa a uno y dice, ok, si me vuelve a pasar, voy al médico. No. Si me pasa varias veces, ahí recién ir al médico. Desde el primer momento ir a descartar. Claro, y ahora hay equipos para eso, antes no lo teníamos, pues antes solamente tomamos el electrocardiograma, ahora los tenemos en todos lugares y no son caros. Miren, un mapa 100, 120 soles, una prueba de esfuerzo igual, 100, 120 soles, 130 soles. En todo ¿no? caso es un esfuerzo económico que vale la pena porque Así te puede es, salvar la vida. así Tenemos es. a Zenaida en la línea telefónica. ¿Cómo está, Zenaida? Muchas gracias por llamar, te escuchamos. Sí, buenas noches. Mi consulta era por mi hijito, ¿no? Tengo un hijo de 15 años, pero él hace ya como 3 años atrás, por un dolor que tenía justamente en el pecho, en el lado izquierdo, punzadas, lo llevé a hacerle un examen, un electrocardiograma, y bueno, ahí no salió nada malo. Me dijo el doctor que no era nada malo, que tenía que hacer ejercicios, y ya. Ya ha pasado 3 años más, ya ahora tiene 15 años y le ha vuelto a regresar esas punzadas también en el mismo lado izquierdo. Ahora no sé a qué se debe, o de repente tendría que hacerle otro tipo de exámenes, ¿cómo podría ser con él? Estamos hablando de un chico de 15 años. Bueno, mire, un chico de 15 años con dolor de pecho no es lo característico, porque a los 15 años infarto no va a haber, no es lo frecuente. No hay ninguna arteria coronaria que se esté cerrando. Lo que hay a los 15 años son enfermedades congénitas. Soplo, que se ponga azul cuando hace un esfuerzo físico, o que el corazón le lata demasiado rápido cuando sube las escaleras. Entonces, dolor de pecho a esa edad, pensar en un evento isquémico coronario no es lo habitual. Entonces, ¿qué hay que hacer acá con ese paciente? Ojo, perdón, estamos hablando de un dolor que él tenía y 3 años después le regresó. Peor aún, porque cuando tenemos una persona que inicia con dolor, al poco tiempo vuelve a presentar y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más intenso además. O sea, aumenta en frecuencia y aumenta en intensidad. Entonces, no es lo característico. ¿Qué es lo que hay que hacer en este joven? Más bien sí, evaluar si se pone azul o cambia de color en el esfuerzo físico, ¿no? Cuando sube escaleras, cuando camina más de 5 cuadras, ver si ha cambiado y tomarle el pulso también.
a ver si la frecuencia se eleva demasiado. ¿Qué es lo que, si estuviera en el consultorio, nosotros le aconsejaríamos? Una ecocardiografía. Porque lo que cuenta ahí es que ya le hicieron cuando Pero le empezó hicieron a un presentar electro. los problemas. Ok. Le hicieron un electrocardiograma y como ella dice, no salió nada, y cierto, en el electrocardiograma no va a salir nada de alguna patología congénita. Entonces, lo que hay que buscar es si tiene comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del ducto, todo eso se ve con una ecocardiografía. Ecocardiograma. Es una ecografía. No es lo mismo que un electro. No es lo mismo. Una ecocardiografía y sale de dudas. A los 15 años no le vamos a pedir pues, pruebas de esfuerzo u otras pruebas, porque no va a tener pues, patología de esa edad. Tenemos en la línea telefónica también a Rosa, otra mujer que está llamando para hacerle la consulta al doctor. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. Un saludo al doctor también. Gracias. Mire, señorita, la consulta es la siguiente. Mi esposo hace 4 años, él ahorita tiene 61, y hace 4 años le dio un preinfarto jugando. Él estaba jugando, de pronto se sintió cansado y se sentó, pero ya de ahí sus amigos se dieron cuenta de que estaba ocurriendo algo malo y empezó a sudar y sudar demasiado, y lo llevan a la posta, a un centro de salud, y el doctor se ve que lo que le dio fue una pastilla para que él se estabilizara. Y se olvida. Y al día siguiente, bueno, él llega esa noche a la casa mal, todo pálido, y me dijo de que no es nada. Me dijo, me tomó una pastilla, no es nada. ¿Cómo no va a hacer nada? Le digo, estás mal, te ha dado algo en el corazón. No, tengo mucho sueño, me voy a dormir. Y como es un poquito terco, hizo eso, y al día siguiente, cuando le evalúan en un hospital, le dicen de que él le da un preinfarto y que necesita cuidados y que necesita una serie de exámenes. Incluso, bueno, pues determinaron de que él tenía que usar unas pastillas y tener el cuidado necesario. Pero sabe que ahora él siempre está con una presión alta, de 15, 16, 15 es lo máximo que ha llegado. Y yo quiero preguntarle al doctor si él, qué tratamiento debe seguir, porque incluso él sigue jugando su partido. Claro, ¿debe suprimir toda actividad física alguna persona que tiene problemas con el corazón? Primero tiene que hacer su prueba de esfuerzo, ¿ya? Y si la prueba de esfuerzo nos indica que ese evento que tuvo, esa descompensación que tuvo, no corresponde, como ella sostiene, un preinfarto, porque no habla de infarto, dice un preinfarto. Y hay personas que utilizan mal el término. ¿Cuál es la diferencia, doctor? No, lo que pasa es que en el preinfarto sí hay lesión coronaria, solo que no llegó a taparse completamente la arteria, ¿no? Y entonces, pero de base está ahí, en cualquier momento puede presentar el infarto. Pero hay otras personas que presentan un vaído, un presíncope y... ¿Qué es un presíncope, doctor? El presíncope se cae, la persona cae al piso, pero no pierde la conciencia. O sea, está lúcida, sabe todo lo que le está rodeando. Con el dolor en el pecho y ¿eso qué es? No, es una descompensación, un desvanecimiento. Puede ser un que no desvanecimiento, tiene nada que ver con el corazón. claro, a diferencia del síncope, el síncope te caes y pierdes el conocimiento. En el presíncope no se pierde el conocimiento. Y mucha gente eso lo llaman preinfarto también. Entonces, acá lo que hay que hacer es, en primer lugar, por la edad que tiene, por ser varón y por ser hipertenso, amerita descartar que cómo están esas coronarias. Y lo mejor acá es una prueba de esfuerzo. Un electrocardiograma no va a salir. Entonces, una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo sale, hay que llevarlo al 100%. Si la prueba de esfuerzo sale negativa, este señor puede seguir haciendo sus actividades físicas, pero con tratamiento. Hay que hacerle un tratamiento escrupuloso de su hipertensión arterial. Hoy tenemos muchos medicamentos, antes no los teníamos, hoy tenemos muchos para escoger, ¿no? Muchos medicamentos en el mercado, económicos incluso, que les podemos dar a nuestros pacientes y controlar adecuadamente su presión. Siempre con la recomendación del médico, porque lo que me recomiendan a mí no necesariamente va a ser bueno para otra persona. Así es, Muchísimas hay que gracias. individualizar cada uno. Y no se olviden, antes de despedirme, a toda la población que nos escucha, el corte es 45 años. 45 años para arriba hay que ser muy proclives al estudio, tener mucho cuidado con nuestra salud. Sí. Se nos ha acabado el tiempo, doctor, se nos han quedado también varias llamadas esperando. Les agradezco a todos por habernos acompañado hoy. Yo que he estado un poco cubriendo el lugar de Alan Díez, que como todos saben está muy triste y está ahorita acompañando a su amigo y a la familia de su amigo. Que descanse en paz, Daniel Peredo.
lo vamos a recordar eternamente y va a ser para todos siempre la voz de la selección. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Roberto Altamirano, que nos tiene más noticias. Buenas noches.